¿Alguna vez te has sentido responsable de todos los que están cerca de ti, como si tuvieras que sostener a los demás, incluso cuando tú mismo apenas puedes con tu vida? Ese es el peso y también la paradoja del arquetipo del cuidador. En este episodio de La Hora Azul vamos a explorar las luces y las sombras de esta figura. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi Hora Azul. Y para empezar, lo primero es reconocer algo sencillo. Todos en algún momento hemos cuidado a alguien o hemos necesitado ser cuidados. Desde el primer día de vida dependemos de un abrazo, del pecho de nuestra madre, de una mirada que nos sostenga, y a lo largo del camino vamos repitiendo esos gestos. Cuidamos de nuestros hijos, de amigos, de parejas, de nuestros padres que envejecen, incluso a veces cuidamos de desconocidos, ¿verdad? El cuidado nos atraviesa a todos porque es una forma de estar en el mundo. Pero junto a esa ternura también habita una pregunta, y es qué ocurre cuando el acto de cuidar se convierte en una especie de máscara, en una carga o en una cadena. Hoy vamos a ver en este arquetipo del cuidador esa figura que Jung describía en lo profundo de nuestro inconsciente colectivo y que se manifiesta tanto en la madre que protege como en el amigo que sostiene, en el maestro que guía o en algún profesional de la salud que a veces nos acompaña. Así es el cuidador. Él nos revela la belleza de dar, pero también los riesgos de perderse en ese acto de dar. Para Jung, los arquetipos son imágenes universales, ¿verdad? Que además habitan en el inconsciente colectivo y se expresan en varios aspectos de nuestra vida. El cuidador aparece como una de las figuras más potentes, porque representa la matriz nutricia, el gesto de sostener la vida cuando ésta es más frágil. Su fuerza se reconoce en la compasión, en la empatía, en la capacidad de dar seguridad a quienes a veces atraviesan por tormentas. En su luz, el cuidador encarna la promesa de que nunca estamos del todo solos. Alguien puede tendernos la mano, alguien puede escucharnos, alguien puede abrazarnos cuando las palabras de pronto no nos alcanzan. Y no es casual que tantas culturas representen a la madre como un símbolo de cuidado, ni que héroes y sabios siempre tengan detrás a una guía o una figura protectora. En el inconsciente el cuidador nos habla de esa raíz ancestral que de una u otra forma nos permitió sobrevivir como especie. No fuimos como especie los más fuertes, pero creo que tenemos mucho potencial y a lo largo de la historia se ha visto de cuidarnos y protegernos entre todos, pero también se ha visto que somos también la especie que más se daña a sí misma, ¿verdad? Por otra parte, el cuidador luminoso se reconoce en quienes dan sin esperar recompensa inmediata, en quienes saben acompañar sin querer de repente buscar un protagonismo, en quienes se convierten además en sostén cuando alrededor se derrumba todo. El cuidador sano entonces no confunde ayuda con control ni amor con salvación. Su fuerza radica en permitir que el otro florezca, no en apropiarse de su camino. Y paradójicamente, cuando cuida ese lugar, también se fortalece a sí mismo. Ahora bien, el cuidador se orienta siempre hacia el otro. Su brújula interna lo lleva a estar pendiente de las necesidades ajenas, a detectar el dolor, la fragilidad o la soledad y moverse hacia allí. Y lo motiva una mezcla de compasión, de responsabilidad y de deseo de aliviar el dolor del otro. Para él, el bienestar del otro suele pesar más que el propio, como si su identidad se confirmara en ese acto de sostener al otro. Se le asocia con figuras universales como la madre, el sanador, el guía, el amigo leal. El profundo cuidador busca preservar la vida y darle continuidad, recordándonos que el ser humano nunca se basta del todo a sí mismo. Pero en ese mismo impulso, llevado al extremo, puede no ser tan luminoso. El cuidador puede transformarse en un mártir que se inmola y se convierte en
como en un sacrificio de identidad. Puede controlar bajo la excusa de proteger y reducir al otro, a alguien que al parecer para él no puede solo, y también aparece la trampa silenciosa de la codependencia. Tratar de sentirse valioso únicamente cuando alguien depende de él, construyendo una máscara incapaz de pedir ayuda. Así entonces lo que a veces se puede ver como un nacimiento para o una parte para sostener, también puede no ser tan positivo. Y en ese punto surge una inevitable pregunta, y es que ¿de dónde nace esa orientación, esa necesidad de sostener a otros incluso a costa de sí mismo? Y creo que la respuesta no está solo en la voluntad consciente, sino que además está en los vínculos que nos marcaron desde nuestra infancia, desde que nacemos. Porque es que nadie aprende a cuidarse porque sí, ¿no? Aprendemos primero siendo cuidados. Por eso, entender al cuidador va mucho más allá. Va allá en esa trama afectiva que se gesta cuando estamos pequeños y a eso lo llamamos el apego. Esto empieza a tejerse en esos primeros años, en esa primera experiencia de haber sido sostenidos, de haber sido mirados y atendidos por alguien. Ese primer lazo nos dice si el mundo es confiable o por el contrario es amenazante, si puedo descansar en los brazos de alguien o si debo por el contrario arreglármela solo. Y aunque pasen los años, esa memoria nos queda ahí grabadita en nuestro inconsciente y se convierte en el modo en que después nosotros nos apegamos a los demás. Y así cuidamos, ¿no? Cuidamos como nosotros fuimos cuidados. Es decir, que quien fue cuidado y fue sostenido con confianza suele cuidar con esa misma confianza. Quien fue controlado, sobreprotegido, a veces lo que sucede es que repite ese mismo patrón de control sin darse cuenta, sin ser consciente de ello. Y quien sintió de pronto abandono, muchas veces cuida a los demás para no volver a sentir eso, para no volver a sentirse dejado de lado. El estilo de apego marca la forma en que se despliega nuestro cuidador interno. Por eso, si nos detenemos a observar a alguien que es cuidador, podemos ver sus estilos, si deja crecer, si asfixia. Y en el fondo, lo que estamos viendo en este cuidador es un eco de su propia historia de apego. El es mirarnos de frente en la forma en que amamos, en la forma en que acompañamos y también en la forma en que dejamos espacio para que el otro también sea. Veamos algunos ejemplos de los aspectos internos del cuidador. ¿Recuerdan la película de La vida es bella? Bueno, pues aquí hay un cuidador y hay algo curioso en el propio nombre de su personaje principal, Guido. Proviene del germánico y significa bosque profundo, algo así. Y quizá este significado no sea casualidad, ¿no? El bosque es uno de los cuidadores más grandes de la tierra. Nos ofrece sombra, alimento, oxígeno, refugio. Y Guido, en esta película, en medio del horror, hace lo mismo con su hijo. Se vuelve un bosque porque cobija, crea un clima respirable en lugar de, de retraerse. En un contexto límite de un campo de concentración. Lo hace inventando un relato donde su hijo es parte de un juego y donde cada humillación y cada privación se transforma en parte de ese juego, en un código secreto que su hijo debe descifrar para ganar un premio final. Este gesto en Guido es una manera de afirmarse en medio de lo insoportable, de usar de manera creativa sus propios recursos y todo eso lo hace un personaje genial y único, una forma de hacerle frente a la realidad, a un sistema que intenta reducirlos a un simple número. Guido se reconstruye como narrador, como padre, como cuidador, como creador de sentido.
Su acto está cargado de una dimensión ética y existencial profunda, donde cuidar se convierte en resistencia, en el esfuerzo consciente de proteger la dignidad de un niño frente a un entorno diseñado para destruirla. La película muestra cómo el cuidado entonces, lejos de ser un mero instinto, puede ser un acto creativo. Guido no protege solo con el cuerpo, sino con la palabra y la imaginación. No entrega su identidad, sino que la redefine desde el vínculo que tiene con su hijo. Aquí, el arquetipo del cuidador no se confunde con un sacrificio vacío ni con un mandato cultural impuesto del héroe paterno. Lo que aparece aquí es la capacidad humana de convertir el cuidado en un gesto de libertad. En condiciones extremas, aquí vemos que cuidar es saberse capaz de dar y fortalecer a otros, ¿no? Y es resistir, es afirmar que incluso en medio de la deshumanización de esta guerra, el amor pudo inventar un mundo distinto. Guido cuida creando un relato protector para quien ama y en esa invención de él mismo sostiene no solo a su hijo, sino también su propia humanidad. Ahora, miremos esta película de Buscando a Nemo, una película infantil, donde Marlin, que es su personaje, que es la figura del padre, él cuida a su hijo, pero sabemos que en la historia él está marcado por un recuerdo doloroso de la pérdida de su pareja y de casi toda su descendencia, ¿no? Y entonces su cuidado no nace de un carácter eh, controlador, sino de una herida profunda que condiciona su manera de vincularse con su hijo. Cada gesto de protección de Marlin está atravesado por la ansiedad de perder otra vez, por la dificultad de distinguir entre lo que es acompañar y vigilar. En esta película se expone cómo un dolor profundo que no ha sido elaborado puede moldear la forma de cuidar, transformando el amor como en una especie de miedo constante. Y aquí el arquetipo del cuidador se manifiesta en su faceta un poco más frágil, porque se muestra el cuidado como un acto no de confianza, sino como un intento de conjurar el dolor pasado, ¿no? Y en su relato nos recuerda que el cuidado, cuando se sostiene únicamente en la urgencia del miedo, lo que se puede correr es el riesgo de convertirse en un exceso. Y vemos en la película que Nemo no solo necesita un padre que lo proteja, también necesita un espacio para poder arriesgarse, un espacio donde equivocarse y poder crecer. Marlin no logra ver esto porque su herida es mucho más fuerte que su confianza. Y este matiz es crucial porque el problema no es en cómo él cuida, sino cuando el cuidado se reduce a la proyección de ese propio dolor y en ese punto lo que debería dar vida se convierte como una especie de cerco donde no se permite a Nemo ser libre y nos enseña además que cuidar implica también aprender a soltar, ¿no? Y reconocer que el amor no consiste en retener, sino en acompañar la autonomía del otro. Por otra parte, si Marlin nos muestra a alguien que cuida desde el dolor, que coarta la libertad del otro, Chris Gardner, en la película de En busca de la felicidad, retrata el cuidado de un hijo en medio de unas condiciones como lo que es el desempleo, la pobreza y la soledad. La historia conmueve porque revela la capacidad humana de sostener incluso cuando las condiciones son muy adversas. Por ejemplo, se ven escenas donde está él durmiendo con su hijo en un baño público, donde él se muestra exhausto de caminar cada día, donde en su trabajo intenta vender productos que nadie quiere comprar. Y todo esto se convierte en un escenario bastante desalentador y complejo, donde este personaje no cuida a su hijo porque tenga todo bajo control, ¿no? Es más porque es lo único que le queda y porque la relación con su hijo es el último espacio donde aún él puede
afirmar su dignidad. La historia de Gardner no debería interpretarse como una glorificación de sacrificio. Creo que más bien debe ser una especie de recordatorio de lo que ocurre cuando el cuidado recae en una sola persona que no cuenta con apoyo. Su caso es un poco particular, porque es un padre que logra atravesar toda la adversidad gracias a una determinación muy extraordinaria, pero que no cuenta para nada con redes que lo sostengan. Y es precisamente esa ausencia lo que vuelve tan visible su resistencia, y su experiencia nos habla de la importancia del apoyo comunitario, del apoyo familiar e institucional, ¿no? Y Gardner inspira en esta historia, sí, pero su historia también puede ser una advertencia de que en la mayoría de los casos, cuidar sin redes de apoyo termina siendo un camino demasiado pesado para recorrer solo. Martin Bauer, filósofo judío austriaco del siglo XX, es un conocido por su obra Yo y tú, donde plantea que la esencia de la vida humana se juega en la forma en que nos relacionamos. Según Bauer, existen dos modos de vínculos, que es el yo-eso, donde tratamos al otro como objeto útil para nuestros fines, y el yo-tú, donde reconocemos la presencia del otro en toda su dignidad como sujeto irrepetible. Y si trasladamos esta mirada al arquetipo del cuidador, entendemos entonces que cuidar no es solo dar alimento, ¿no? Ni apoyo o solo protección. Es también la forma en que reconocemos al otro. El cuidador, en su parte más sana, encarna el yo-tú, porque se entrega desde la empatía, ¿ya? Sin convertir al otro en medio para sentirse valioso. Pero su sombra, o su parte menos sana del cuidador, puede caer en el yo-eso disfrazado, donde él empieza a cuidar al otro para manipularlo, para controlarlo, con la excusa de que lo ama, de que necesita estar cerca. Lo que pasa es que necesita para que lo necesiten. El gran desafío del cuidador aquí es entonces no olvidarse de sí mismo, porque nadie puede sostener de manera indefinida sin también ser sostenido. El autocuidado aquí entonces es importante porque no es una especie de lujo como se ve trivialmente, ni tampoco un acto egoísta, sino que es una condición de posibilidad para cuidar de verdad al otro. Un cuidador que se nutre a sí mismo, que reconoce sus límites, que sabe pedir ayuda y delegar, cuida mucho mejor y con más autenticidad a otros. En cambio, quien se vacía termina cuidando desde resentimiento, desde la culpa, desde la fatiga. Entonces, cuidarse para cuidar implica también reconocer que no todo depende de uno y que la vida se sostiene en red y que compartir la carga es parte del acto de amor. El cuidador sano no se mide entonces por cuántas horas aguanta sin dormir, ni por cuántos sacrificios logra hacer por quienes ama, sino por la calidad de su presencia, por su capacidad de estar entero frente al otro. Y aprender a sostenerse es quizás la lección más difícil para quien siempre ha puesto el bienestar ajeno en primer lugar. Y me gustaría reflexionar con ustedes, y es que todos en algún momento somos llamados a proteger y a ser protegidos, ¿verdad? El cuidado que damos a los demás nos hace humanos y nos conecta con la compasión, nos recuerda que la vida se sostiene en comunidad. También nos puede alertar sobre los riesgos de la dependencia, del control, del sacrificio sin límite. Y además podemos ver que cuidarnos y cuidar a otros no es opuesto, que son dos caras del mismo gesto vital de cuidar. Y para cerrar, te dejo algunas preguntas. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre proteger y dejar crecer a quienes cuidas? ¿Qué haces para mantener vivo el sentido, la confianza y la posibilidad de crecer de quienes cuidas? Y por último, ¿qué acciones concretas realizas para cuidarte mientras cuidas a otros? Al final, cada respuesta que des no habla solo de los demás,
sino que también habla de ti, de tu forma de estar en el mundo como cuidador. Cuidar a otros depende en gran medida de la riqueza que hay dentro de ti y que esta capacidad se construye con el tiempo y la dedicación que das a tu propia persona. Gracias por estar aquí, por regalarte este espacio de reflexión en la hora azul. Si lo que escuchaste hoy te resonó de alguna manera y te hizo reflexionar frente a tu capacidad de dar y de cuidar, compártelo, sígueme y quédate muy atento a lo que viene en los próximos episodios. Seguimos explorando los arquetipos que habitan en cada uno de nosotros. Un abrazo. Quiero agradecerte a ti que cuidas desde el amor y la libertad, por sostener la vida y por los dones hermosos que están dentro de ti y que fluyen sin parar hacia quienes amas. Créeme que aunque tu trabajo muchas veces sea poco valorado, tú eres la raíz de todo lo que logra florecer.